Muy buenos días, queridos hermanos. La paz del Señor siempre esté con todos ustedes. Hoy, en este hermoso y bello día asoleado, vamos a meditar el Evangelio del día de hoy de Mateo 10, capítulo 17, versículo 22 al 27. Yo soy su hermano en Cristo del grupo de oración Los Ángeles de Dios, de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de Lacey, Washington, a cual pertenecemos y servimos yo y mi esposa. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un día estaba Jesús en Galilea con los apóstoles. Les dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, pero resucitará al tercer día. Ellos se pusieron muy tristes. Al volver a Cafarnaúm se acercó a Pedro los que cobran el impuesto para el templo y le preguntaron: ¿el maestro de ustedes no paga el impuesto? Pedro respondió: claro que sí. Y se fue a casa. Cuando entraba, se anticipó Jesús y le dijo: dame tu parecer, Simón. ¿Quiénes son los que pagan impuestos o tributos a los reyes de la tierra? ¿Sus hijos o los que no son de la familia? Pedro contestó: los que no son de la familia. Jesús le dijo: entonces los hijos no pagan. Sin embargo, para no escandalizar a esta gente, vete a la playa y echa el anzuelo. Al primer pez que pesques, ábrele la boca y hallarás en ella una moneda de plata. Tómala y paga por mí y por ti. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. En esta reflexión el Señor nos está hablando que Él iba a ser entregado a los hombres para que fuese crucificado. Meditando por qué Jesús les anticipó la verdad y que así sucedió. Pero algo que nos pasa todavía a nosotros y debemos de meditar es la tristeza. Sabiendo que era importante que Jesús muriera y resucitara para nosotros alcanzar el perdón y la resurrección y el perdón de los pecados, deberíamos vernos puestos alegres porque alguien estaba salvándonos del pecado y de la condenación. Entonces vemos aquí que nosotros hoy en día conocimos ya a Jesús, que fue muerto y sepultado y que resucitó el tercer día, y que en cada misa yo debo de reflexionar algo importante cuando rezamos el credo, y que nos lo está diciendo que Dios es amor, porque da la vida para el rescate de nosotros. Y más adelante vemos que a Pedro se le arriman los que cobran los impuestos para el templo y le preguntaron que si Jesús pagaba el impuesto, y él respondió que sí pagaba el impuesto. Entonces vemos ahí cómo Dios, que es Jesús, sin estar presentes, estaba con los demás discípulos, pero también al mismo tiempo estaba viendo la acción que estaba viviendo Pedro, porque él era Dios. Él está en todo lugar. Es algo que no me debe de caber duda, que reflexionar. ¿Dónde yo me puedo meter para pecar o cometer un delito? Si Dios lo sabe todo, y en la Escritura nos lo confirma, que al entrar Pedro, Jesús le hizo la cuestión:
porque él sabía lo que había acontecido con Pedro, sin estar con él, sino que el Espíritu de Dios lo sabe todo, lo ve todo, y por eso no podemos escondernos de Dios en una parte en el mundo. Estamos en sus ojos, en su mirada a cada momento y en cada instante. Debo de reflexionar eso, y también que debo de reflexionar que debo de pagar mis impuestos, algo que a mí, Vicente, no me gusta pagar mis impuestos. No me gusta, pero lo tengo que hacer, porque el Señor ordena que se le dé al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Por eso, mis hermanos, en otros evangelios, en otra parte del evangelio encontramos el versículo donde nos habla de esta palabra, que debemos de reflexionar y pensar que lo que es de Dios y lo que es del César es de César. Así que, Vicente, a pagar tus impuestos si no quieres caer a la cárcel y ser arrestado. Por eso debo de ver y confiar en la palabra de Dios, y vemos más adelante que la palabra de Dios nos está diciendo que dice Pedro contestó: los que no son de la familia. Y Jesús le dijo: entonces los hijos no pagan, sin embargo, para no escandalizar, vete a la playa y echa el anzuelo. Algo importante, algo que debe de agrandar mi fe, porque eso sucedió hace 2000 años y conocemos que fue un gran proyecto de Dios, un gran milagro de Dios, para que nosotros creamos y confiemos en su bondad, que confiemos en su misericordia, que confiemos en Jesús. Porque yo, como Pedro, podía haberle dicho: Jesús ya se volvió loco. ¿Cómo me pone a mí ir a perder mi tiempo aventando el anzuelo para pescar? Y de ahí voy a sacar un pescado. Y de ahí voy a sacar una moneda. Es algo ilógico para mí, pero en mi reflexión debo de reflexionar. Y debo ser como Pedro, en primer lugar, obediente. Estar seguros de que así va a ser lo que el Señor nos propone. Entonces, todos los evangelios que nos hablan de Jesús es verdad. Como fue verdad que Pedro fue, aventó el anzuelo y le sacó la moneda, y fue y pagó el impuesto solamente de Jesús y de mismo Pedro, para que no hablaran ya mal de ellos. Entonces, nosotros debemos de confiar en su bondad, en su misericordia y en las promesas, porque es una promesa que le dijo a Pedro, y esa promesa me la dice a mí, que yo eche el anzuelo, que yo confíe en la palabra de Dios, y que de ahí voy a recobrar lo perdido, voy a recobrar lo inesperado. Y eso es lo importante, conocer algo nuevo, algo que nos alimenta nuestra fe. Y aquí, a pesar de todo eso, Pedro lo negó 3 veces, porque su fe no estaba completa. Pero como es un proceso que ya lo hemos estudiado mucho tiempo en la Escritura, yo que ya conozco de la palabra de Dios, y tú, mi hermano, que me escuchas palabra de Dios, tenemos que reflexionar que para nosotros ya no estamos ciegos. Si hacemos las cosas mal, allá nosotros. Pero la verdad, Jesús nos lo está diciendo en su palabra. Por eso es un momento de reflexionar, que tiremos el anzuelo. La confianza, ese anzuelo es la confianza en Dios, y que Dios nos va a proveer lo que necesitamos. Querido hermano,
Que la paz del Señor y la misericordia y esa confianza venga a cada uno de nosotros. Y confiar que el Señor nunca nos desamparará. Y confiar que Dios es grande y que los milagros los hace solo Dios. Y Mamita María, que siempre está intercediendo y ayudándonos para que el Padre intervenga y haga cosas grandes y maravillas grandes en nuestra vida, en nuestro ser. Confiemos nosotros en la palabra de Dios y que la palabra de Dios nos vaya transformando y cambiando la forma de vivir. Que Dios nos lo bendiga y reciban un fuerte abrazo de todos sus hermanos del grupo de oración, los ángeles de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.